¿Cómo andás? ¿Todo Tal? bien? ¿Todo bien? Todo bien. No, todavía no empezamos por Lina, no. Si recién entraste estás en tiempo y forma, Lina. Que me estaba escribiendo por chat. Bueno, antes de que empiece Claudia a hablar del tema de hoy, no sé si Carol volvió, pero empiezo yo, además está Álvaro y Estoy para hablar acá. y ahí va. Y además está Álvaro y está Tabo también de YouTube, aparte de Claudia. Primero de todo, vamos a volver a hablar del Congreso, pero con una muy buena noticia. A partir de ayer de mañana, si no le erro, se confirmó que va a haber un día más, que va a ser el día Bien. viernes, y ya se confirmaron cuatro, si no le erro, sí, son 4 disertantes de Sí. extranjeros. Y no estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Brasil, de Chile, Chile, México. México y, y bueno, y hay uno que sí que es argentino, pero digo, lo más importante es que se sumó Chile, se sumó México, se sumó Brasil. Chile, Costa Rica, México, habías dicho. Costa Rica, sí, Costa Rica ya teníamos a vamos, Tatiana ya de antes. exacto. O sea, estamos alrededor de los 8 o 9 países contando nuestro país, ¿no? O Claro. sea, es totalmente latinoamericano. Que tiemblen Este, las Naciones Unidas. exactamente, exactamente. Bueno, y les aviso a todos porque hoy justo me encontré, hoy no entró, todavía no entró Virginia, pero hoy me encontré con Virginia y digo, aclaro que el precio para estudiantes es 250 pesos y para profesionales y público en general está 300 pesos hasta el 15 de agosto y después el precio de público en general y profesionales cambia a 350 pesos. Para un congreso de este tipo, digo que ya en este momento el latinoamericano eh, está No es regalado. nada, no es nada, por favor. O sea, para hacer un congreso de este nivel, creo que arriba de los $100 fácil es un congreso latinoamericano. Sí, sin Claro. la menor duda, sin la menor duda. Mandame después los precios, por favor, y yo los publico junto con el póster, ¿está? Perfecto, yo te los paso. Así que bueno, Bárbaro. era aclarar eso más que nada. No sé si queda algo más que aclarar, Álvaro, Carol. Estoy acá. Sí, No, está todo aclarado ya, creo. Ya hablaste todo. ¿Todo está. bien? Bien, bárbaro. Bueno, Claudia Santos, que hoy va a hablar de algo que a mí personalmente y a Eventurismo le interesa mucho, que gracias a YouTube y a Álvaro nos ofrecieron hacer esta charla. Nos pareció genial, que hace tiempo que queríamos hacer algo de esto. Vamos a hablar de de las normas de calidad UNIT, y es muy interesante para todos los que toman el turismo porque creo que es una forma también de mejorar el turismo, el tema de las normas UNIT. Así que, Claudia, muchísimas gracias por dar esta charla y bienvenida. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Para mí es un placer y ver tanta gente interesada, además, que has logrado convocar en un día tan frío como hoy, que bueno, en principio agradecerte a ti la oportunidad y a todos los presentes, que van a ser seguramente un gran auditorio para mí. En principio voy a presentarme. Estoy aquí invitada por Álvaro, trabajamos juntos en YouTube, soy docente con él del curso que se brinda allí sobre el título que se otorga, es de anfitrión turístico, y es toda una novedad para nosotros y estamos muy entusiasmados en participar como organizadores con ustedes de ese congreso que tan entusiastamente presentaste, y estamos siempre alertas de participar en todo lo que al turismo y a la sustentabilidad llegue en nuestro país.
yo personalmente estoy con respecto a las normas que tú nombrás y que es el tema de hoy, conectada por muchas razones. En principio, me desempeño hoy por hoy, además de ser maestra, que hoy no estoy en actividad, soy asesora y docente de responsabilidad social empresarial, y en cuanto a las normas que apelan a la responsabilidad social, hay también normativa de UNIT al respecto, que es una guía, que es la 26.000. Esa norma, bajo ese amparo de esa norma, se encuentran una cantidad de normas referidas a la seguridad y la salud ocupacional, que hablábamos con Carol, y a la preservación del medio ambiente, también a las de calidad, que son las más nombradas. Cuando uno habla de certificación a nivel internacional, las que más se nombran, son más conocidas, son los certificados de calidad, que hasta hace un tiempo atrás todos pensábamos que era como una novedad, como un lujo, y luego se empezaron a imponer estas normas, y ahora son pocas las empresas que quieren entrar con pie firme al mercado, que no sepan de qué hablamos cuando hablamos de calidad. Bueno, muy bien. Entonces, yo como asesora en responsabilidad social tuve que empaparme de todas estas normativas. Como les dije, seguridad y salud, gestión ambiental, y también las que refieren a calidad, como les comentaba. Antes para meternos directamente en el tema, les voy a leer una frase de Giselle de la Mea, que las hizo previas a su exposición en una jornada de Hostel Tour que se dio ahora el 25 de junio. Fíjense lo que dice ella. Quienes no tenían ningún tipo de protocolo antes, ambientales o de eficiencia en cuanto a procesos más limpios, hoy están más abrumados. Quienes, por el contrario, antes de esta pandemia ya contaban con alguna certificación, serán más creíbles y más fácil lograrán acceder al sello sanitario. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas u operadores turísticos, en este caso, que estaban ya con sus procesos sistematizados, basados en estándares internacionales, que yo creo que llegaron para quedarse, en estos momentos esas empresas supieron responder de una forma más sistemática, por decirlo así, y tenían preparado cómo hacerlo frente a cualquier riesgo. En este caso, obviamente, nadie estaba preparado para la pandemia, para la bomba atómica que nos cayó a todos, pero ciertamente, al tener sus procesos controlados, ya sea por una normativa internacional, como son estas de las que vamos a hablar, o porque directamente conocen estas certificaciones, tenían sus procesos más controlados. Entonces, ante a un riesgo cualquiera, porque la definición de riesgo es el control de la incertidumbre, ¿qué podemos saber nosotros de lo que nos puede acontecer? Pero estar preparado hacia los riesgos, ya sea riesgos laborales o riesgos de gestión informática, eventualmente para esta pandemia supieron responder mejor. Estamos hablando de empresas que son más resilientes y que se muestran con más prontas para recuperarse que las otras que nada tenían. Cuando yo estoy hablando de la estandarización internacional, en general estamos hablando de las normas ISO. Voy a compartir alguna diapositiva, si ustedes me permiten, que así no solamente escuchan mi voz, sino que podemos ir viendo alguna cosa. ¿Se ve allí? Sí, Se ve. Sí, sí. A ver si la puedo... Bueno, ese era el título de nuestra charla, que a mí me gustaba que fuera así. ¿En qué situación estamos en referencia a los estándares internacionales?
si la certificación es posible o es una locura pensar así, ¿no? Aquí venía la segunda diapositiva, que es la que estábamos hablando ahora, que es la que corresponde a la norma ISO, que es la normativa que en este caso está analizando UNIT, que después les voy a contar cómo se genera y cuál es la metodología de trabajo. Estas normas ISO, supongo yo que las conocen todos, pero les voy a hacer un pantallazo para que la tengan presente en este momento. Con sede en Ginebra, comienza su actividad, fíjense que en 1947, y en la actualidad ya se han emitido más de 18.000 normas. Nosotros nos ponemos a pensar qué importancia puede tener la estandarización internacional. Y bueno, desde el tamaño de una tarjeta de crédito hasta los códigos de señalizaciones de emergencias, códigos en la temperatura que deben tener ciertos alimentos, los tamaños de los contenedores, hasta los tamaños de la rueda de la bicicleta, todo lo que pensamos que funciona a nivel internacional para que estemos desempeñándonos en este mundo globalizado sin trabas y podamos hacerlo de una forma fluida. Bueno, los estándares internacionales nos dan códigos, nos dan esas arbitrariedades que hacen que cuando yo estoy hablando en Uruguay de estas cosas, en otra parte del mundo también se comprenda. O si yo tengo que mandar un contenedor, o yo tengo que usar una tarjeta de crédito en cualquier cajero automático del mundo, sea reconocida. ¿Se entiende, no? Quiero que me corten y que me interrumpan y me hagan preguntas, que sea realmente una charla descontracturada como propone Alejandro. Bueno, entonces como requerimos estándares para todo, el turismo no podía quedar ajeno. Antes de irme hacia el turismo, quería recordarles que UNIT y la normativa esta de ISO tienen tanta validez, por ejemplo, como la validez que se le otorga cuando decimos, bueno, para seguridad y salud ocupacional, necesitamos que las personas usen casco para los trabajos en altura, por ejemplo, o para prevenir las posibles caídas de objetos desde la altura. Bueno, ¿cómo tienen que ser esos cascos? Hay una normativa internacional que se certifica y que, bueno, se puede poner a la venta. Bueno, para que en el Uruguay se puedan poner a la venta estos cascos o cualquier elemento de protección personal, tiene que estar adaptado a la norma UNIT que refiere a estas normas ISO internacionales. ¿Bien? Las normas ISO, todas las normas ISO, que eso es lo que tiene de muy ventajoso para mí, tienen una estructura que es similar en todas. Eso es una intención que surgió a partir a partir del año 2010, 2012, que todas las normas internacionales tengan esta misma estructura que se está viendo allí en la diapositiva. En todas aparece un objeto y un campo de aplicación, referencias normativas, y se refieren a lo que se refieran, van a tener esta estructura de estos 10 puntos. Contexto de la organización, liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación del desempeño y mejora continua, que creo que esas son palabras que también empezamos a usar después que empezamos a hablar de calidad en la normativa internacional. Seguimos. Entonces, con lo que refiere al turismo... Perdón, Claudia, ¿podés poner en pantalla completa? Porque yo hay letras que no las leo. Discúlpame. A ver, sí. En pantalla completa, lo que estábamos viendo recién, ¿no? Sí, obvio, obvio. Tendría que ver la copita de allá abajo, ¿no? A ver. La copita, sí. Sí, no la veo la copita. No sé por qué. Acá la vi, perdón. ¿Ahí está bien? Ahora sí, se ve impecable, gracias.
Ahí va, ahí está. Entonces ya seguimos así, no interrumpo más. Bueno, les estaba contando que el turismo no se puede quedar al margen de esta actividad, de esta estandarización internacional. Imagínense que el turismo es una de las actividades más globales que conocemos, porque viajamos por el mundo, implica el viaje por el mundo, ¿no? Implica que nos podamos comunicar con países de habla diferente, de distintas culturas. Bueno, teníamos que estandarizar ciertos procesos también con respecto al turismo. Entonces, hasta hace unos meses atrás, el turismo era de las actividades que de mejor salud estaba. Era una actividad próspera absolutamente, a nadie se le ocurría lo que iba a suceder después, ¿no? Iban a hoteles de la República Dominicana, por ejemplo, o de cualquier parte del mundo dedicado al turismo a full, tenían sus plazas ya reservadas con anticipación de todo el año 2020. O sea, estábamos hablando de que el turismo no solamente estaba muy bien y muy fuerte como empresa y como ingreso de ingresos financieros, digamos, sino que se podía prever, o sea, las empresas ganaban y creció mucho, desde agencias de turismo, bueno, todo lo que vimos el otro día con una agencia de turismo, una agencia de aviación detenida, hoy por hoy implica trabajos de primera mano, de segunda mano. ¿Cuánto trabajo está hoy detenido? Bueno, todo esto que estaban dando y que era muy próspero, algunos operadores turísticos se dieron cuenta de estas ganancias y se empezaron a preocupar por estos estándares internacionales. Podemos decir que en esta época de vacas gordas, algunos aprovecharon para alinearse con los mejores. ¿Qué quiere decir esto? Tratar de medir su rendimiento, que esto es lo que nos ayudan las normas de certificación, ya sea de ISO o de cualquier cosa. Estos estándares internacionales lo que hacen es colaborar, darnos indicadores para que midamos nuestro propio rendimiento. Ustedes pueden pensar en sus casas, no, yo estoy siendo muy eficiente con la energía, o estoy siendo muy ahorrativo, estoy ahorrando, estoy siendo muy eficiente con mi presupuesto, estoy haciendo las cosas bárbaro. Pero cuando uno se pone a comparar con otros, ya ahí se da cuenta que quizás podría hacer alguna cosa distinta para organizar su vida y su presupuesto de una forma diferente. Si uno se convence mirando solo para adentro que está haciendo las cosas bien, probablemente quede afuera. Esa es la idea de la normativa internacional de la que le estoy hablando. Tratar de compararse. Siempre recuerdo yo en este momento en el que yo hablo de mejora continua y de que siempre se puede hacer mejor las cosas. Siempre recuerdo que en uno de los cursos míos de responsabilidad social, un profesor nos contaba que una empresa metalúrgica de aquí, del Uruguay, pretendía mejorar y mejorar y mejorar en cuanto a eficiencia energética, como les hablaba recién. Eficiencia energética, ahorro del consumo eléctrico, por ejemplo. Y veía que una vez que él se puso a mejorar los procesos y a ver en cada proceso cómo podía actuar, lo fue logrando. A tal punto que dijo, no, yo estoy convencido de que mejor que esto no lo puede hacer nadie. Y se puso a observar y a compararse, ya no solo con empresas similares a la de él en nuestro país, en América, sino que se fue hasta Japón. Comparando, vio que esta empresa de Japón estaba logrando números muchísimo mejores que los de él. Dice, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo lo habrán logrado? Una empresa muy similar a la mía, con más o menos los mismos empleados, con más o menos la misma maquinaria, haciendo los mismos procesos, lograban una eficiencia energética muchísimo mayor. Entonces, ni lerdo ni perezoso se fue hasta Japón. Allí cuando llegó, se pone a observar que todos los empleados tenían muy claro
cuál era el proceso de esa fábrica el que se insumía más gasto energético. Entonces, ¿qué hacían? Yo siempre recuerdo que es como si fueran, él lo contaba como si fuera quién va a cambiar una rueda en Fórmula 1. Vieron que si hay un desperfecto en una rueda, ¿cuánto demora? Nada, ¿cuánto se demora? Vieron que es un proceso muy rápido. Bueno, esto mismo sucedía en la empresa de Japón. Detenían todos, hasta los administrativos, detenían sus tareas para ir a colaborar. O sea, lo que reducían el tiempo del proceso porque había más mano de obra. O sea, la moraleja es que siempre se puede hacer mejor, sobre todo cuando uno tiene esa consigna de mirar hacia otros lados y empezar a comparar y ver que hay otros que quizás podemos aprender de esos otros a cómo ser más eficientes, sobre todo en el tema que es tan desafiante sobre la sustentabilidad hoy por hoy, de tratar de hacer procesos más amigables con el medio ambiente. Bueno, para todo eso las normas nos ayudan. No solamente Claudia, nos ofrecen... Sí, te escucho. tenemos a Gisela, perdona, Gisela está pidiendo la palabra. Ah, perfecto. Hola Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Gisela, ¿cómo te va? No, escuchándote atentamente en tu relato, ahí lo que destaco también la importancia del liderazgo, ¿no? El tema del rol del líder o de los líderes, marcando la visión, además del análisis de los procesos exhaustivamente, ¿no? Totalmente. Conocimiento de las propias prácticas y de cómo sistematizarlas, cómo hacerlas de una manera que se pueda ir viendo en cada etapa. Ustedes, ahora nos vamos a compenetrar con el turismo, pero cómo poder ir profesionalizando esta tarea que para nosotros es maravillosa, que me doy cuenta que todos estamos en ella, de cómo irla aportando granitos de arena para que sea cada vez más profesional, sería la palabra, ¿no? ¿Está bien, Gisela? Sí, gracias. Perfecto. Bueno, por favor. Bueno, espero que haya quedado claro la razón por la cual nos metemos en esta normativa, ¿no? Al Uruguay en general siempre decimos, no, yo sé cómo lo hago. Yo siempre lo hice así, son respuestas que nos dan muchas veces las empresas cuando les decimos, pero mirá que de esta otra manera podría hacerse mejor. No, pero yo siempre lo hice así. Ese yo siempre lo hice así es una de las respuestas más difíciles de sacar, que no quiere decir que uno no reconozca la experiencia del otro, sino que tratemos de ver, de incorporar tecnología, porque estamos hablando de innovación constante, ¿no? De cómo hacer los procesos cada vez más eficientes. Bueno, como les decía, muchas empresas en el Uruguay y en otros países también, se quisieron sumar, cuando estaba todo bien en el turismo, se quisieron medir, quisieron ir viendo cómo estaban a nivel mundial. Entonces empezaron a aparecer normas internacionales sobre el turismo. Otras empresas simplemente se encargaron de decir, qué buen momento económico que estoy viviendo, y no desparramarlo, sino que ir Claudia, guardando y guardando. Sí, te escucho. Perdón, Fernando Tabo estaba pidiendo la palabra. Sí, Fernando, perdón. Mirá, recién decías algo muy cierto, que acá Leila Ackerman puede decir que tratamos en unos talleres que estamos haciendo, que cuando alguien dice esta forma que yo hago es la que me da resultado, es parte del funcionamiento de nuestro cerebro y es algo está muy metido dentro de cada uno de nosotros. Ahora no voy a explicar por qué dice esa frase la persona, pero eso tiene que ver con el manejo de las emociones, y tiene mucho que ver eso. Saber manejar las emociones no es fácil y no todos sabemos manejarlas. Y para muchos tenemos lo que se llama resistencia al cambio. Cambiar algo es tan difícil que uno ni se lo imagina, ¿tá? Y para eso
yo siempre digo que y más lo dije en una reunión de la Cámara de Turismo en Piriápolis, que todos los empresarios turísticos deberían hacer un curso de inteligencia emocional, porque es tremendamente importante el manejo de las emociones al momento de hacer un negocio. Y al punto que cuando viví en Alemania, hablando con profesionales del curso que yo estaba haciendo, y yo hablaba de mi país y esto y el otro, me dice, ¿sabes lo que pasa con tus empresarios de Uruguay? Me dice que el poco tiempo con lo cual yo compartí con empresarios de Uruguay, me dice, yo sentí que son bolicheros y timberos en el momento de hacer su empresa. Yo no sé lo que piensan ustedes, pero después que yo me puse a analizar un poco, hay algo de eso. Lo hacen por emociones, pero son emociones que a veces no son controladas. Y eso hay que pensarlo muy bien. ¿Tá? Por eso digo, el sector turístico no solo debe preocuparse de crear el mejor producto, de todo lo demás, sino además cómo manejar él como empresario las emociones para no cometer errores que la gente vea una imagen de ellos que no es la mejor. Exactamente. Y cambiar la cabecita, que no es, si yo lo hice así siempre, voy a seguir haciéndolo de esa forma. No, eso es de locos eso. Gracias y el corte. Por favor. Claudia, sí, te escucho, Carol. Gisela levantó la mano también. Muy de acuerdo con Fernando. Sí, un poco acompañando lo que dice Fernando, también hay un tema cultural y asimismo en esto de la inteligencia emocional, una zona de confort, como siempre nos fue bien, medianamente bien, nos quedamos ahí y no buscamos otras oportunidades. Tal cual. Tal cual. Bueno, esto que yo les estoy presentando no es que sea una panacea, pero realmente nos invita a entrar en un camino distinto que también otros entraron y a otros le dio resultado. Y bueno, probemos, ¿por qué no probar? Que haya indicadores que nos vayan marcando de cómo es que vamos mejorando. Porque si uno no sabe dónde está parado, primero saber dónde está parado, a dónde quiere llegar. Esas son como las básicas. ¿Dónde estoy y a dónde quiero llegar? Bueno, después ir dando pasos. Pasaron 2 meses, voy a revisar de vuelta. ¿Dónde estoy parado? ¿Estoy igual que hace un mes? ¿Di pasos hacia adelante? ¿En qué avancé? ¿En qué retrocedí? Bueno, todas estas normas nos ayudan bastante en esa tendencia que, como ustedes dos han dicho, es tan natural en nosotros. Y esto no quiere decir que dejemos de ser intuitivos, porque hay muchas cosas en la vida que nos colabora la intuición. Pero no deja tenemos que ir siempre hacia el equilibrio, ¿no? Eso. Es tal cual, no irnos para el lado de la estructura total que nos haga perder la espontaneidad, inclusive. Porque para todas estas cuestiones, sobre todo la que hablamos del turismo, que son tan sociales y tan de relaciones humanas, no podemos dejarlo de vista, perderlo de vista. Pero ustedes van a ver que en UNIT estamos mirando una cantidad de normativas que podrían ayudarnos. Yo pienso que nos podrían ayudar. Y otra cosa importante, aprender a trabajar en equipo. Por favor. Sí. Que no estamos acostumbrados a hacerlo. Tal y cual. eso es difícil. Pero alguien tiene que tomar esa posta y empezar a convocar para aprender a trabajar en equipo. Sí. Es que es la clave, para mí es la clave. Como les decía, esto de UNIT, que yo les estaba contando que les iba a relatar más o menos la metodología de trabajo, nos invitaron en el 2019 con un congreso que hicimos, que organizó UTUS con la UCU. Allí se hizo una presentación de UNIT con respecto al turismo y se brindó la invitación para integrar el comité de turismo como sociedad civil.
En estos comités que tiene UNIT, que ya les digo que es una organización sin fines de lucro y que tiene la potestad de ser la opinión, de brindar opinión, la opinión del Uruguay al mundo, porque hay muchas veces que hay normas que están en consulta y entonces nosotros con nuestra opinión podemos volcarla hacia la nueva normativa que se esté elaborando en el mundo, sino que también a la que ya está hecha la tratamos de adaptar al Uruguay. Eso es lo que hace el comité, que es fundamental que estén todas las voces en ese comité. Nosotros vamos con YouTube por la sociedad civil, pero también está representado el Ministerio de Turismo, también está representada las intendencias departamentales, cuando hablamos de hotelería están los de ARU, y bueno, y así se logran normas que no están tan lejanas de nosotros, son lejanas por todo esto que venimos hablando, de lo que nos cuesta estructurarnos y todo lo demás, pero hay gente pensando en que sean cosas, cables a tierra, que no sean cosas imposibles de cumplir. Por ejemplo, esta, que está presente en la diapositiva, de buenas prácticas de calidad en la atención de los visitantes, es una que adaptamos nosotros al Uruguay, al lenguaje del Uruguay, a la forma nuestra. Y lo que trata de decirnos es de que hay una cantidad de partes de esta norma que para mí, forma de ver, son fáciles de acceder, porque habla mucho de la capacitación que deben tener las personas que reciban al turista, de cómo se debe comportar, qué normas de cortesía internacional se deben respetar para un centro de información turística al visitante. Esa parte que es de capacitación, a mí me parece que la podemos lograr, porque inclusive está buenísima porque habla de una cantidad de tips, tanto verbales como gestuales, que son interesantes para el conocimiento inclusive del relacionamiento humano. No tenemos por qué estar dentro de una oficina turística para saber de ellos, pero bueno, hasta en eso, quiero que lleguen a entender que la normativa no solamente habla de cosas estructurales, sino también, como en este caso les decía, hay todo un anexo sobre cómo interpretar, por ejemplo, un movimiento de manos, o el movimiento de cabeza, yo qué sé, esos códigos humanos que tenemos entre todos, y que bueno, está bueno, hasta en eso se está fijando esta norma 1247 que salió en el 2018. O sea, por el lado de la capacitación del personal, yo pienso que podríamos acceder perfectamente. El problema surge cuando estamos hablando de instalaciones, de equipamientos y de demás requisitos. Porque ustedes saben que oficinas de información turística en nuestro país, oficiales, hay muy pocas. Y tan como ustedes ya saben también, que tenemos todo el turismo concentrado en la parte de sol y playa, en la parte de Colonia, Montevideo y el espacio termal que tenemos. Bueno, de allí, de a poquito vamos expandiéndonos y viendo que el Uruguay tiene un potencial muy grande en el resto de su territorio. Pero bueno, además de que hay pocas oficinas de turismo, les estaría faltando toda esta parte que refiere esta norma en particular sobre la accesibilidad física, que es todo un tema nuevo. Yo pienso que podríamos decir que está de moda, pero quedaría muy mal yo diciendo eso. Me parece que debería haber sido un tema de mucho tiempo para atrás. Pero bueno, en este momento todo el mundo habla de cosas accesibles. En UNIT hay una norma muy completa que es de acceso al medio físico, y habla no solamente de transformaciones arquitectónicas que tendría que tener esta oficina, sino también imagínense, cuando estamos hablando de turismo, todo un reto. Debemos incorporar profesionales con formación no solamente en distintos idiomas, que por supuesto
sería lo básico, sino también tendríamos que tener profesionales en lenguaje de señas. Los folletos, imagínense los folletos de difusión de los operadores turísticos tendrían que estar en braille. Las alarmas de los hoteles ahora también tendrían que tener indicadores lumínicos. Piensen en los restaurantes, ya saliendo de las oficinas, ¿no? Me fui a la accesibilidad, porque es un gran desafío en este momento. Piensen en los restaurantes, los menús, etcétera, todo un cambio de perspectiva. Ustedes saben que el FACAL, que es un restaurante de Montevideo, tiene su certificación en accesibilidad. Nuestra capital fue sede del Seminario Internacional el año pasado sobre turismo accesible, y no es casualidad, porque hay toda una intención que se ha demostrado. A ver, ahí está. Esa es la de accesibilidad. Se ha demostrado sobre todo desde la Intendencia de Montevideo, y hay otros lugares que se presentaron en ese congreso, al que estuvo presente estuvo muy bueno, que se van adaptando los lugares a personas en situación de discapacidad. Esa es la forma correcta de decirlo, porque cualquiera puede quebrarse una pierna y no es un discapacitado, sino que está en situación de discapacidad. ¿Y por qué no va a poder visitar lugares? ¿Por qué no va a poder recorrer? ¿Por qué no va a poder acceder? Bueno, el Uruguay, Montevideo, y el Uruguay en particular, porque también el aeropuerto está muy avanzado en este sentido. Tenemos traslado para si la persona llega al aeropuerto, tenemos el traslado accesible. Y la novedad que yo me enteré yendo a ese congreso es que, por ejemplo, Atlántida se está promocionando como un destino turístico accesible, con la accesibilidad a las playas, con las sillas anfibias, para que personas con discapacidad puedan disfrutar de un baño de mar. Todas cosas que antes de esto no nos parecía que teníamos que avanzar en este sentido. Bueno, hoy ya es casi un compromiso, una obligación, pienso yo, que si tenemos atractivos, tenemos que mostrarlos y tenemos que darlos para que sean accesibles para todos. Bueno, Claudia, sí, te escucho. Leila estaba diciendo que, por ejemplo, en Google la accesibilidad sale, y el uso de las apps también, digo, que hay de accesibilidad. Digo, es una de las cosas que estaban diciendo Fernando y Leila. Qué bien, qué interesante. Sí, la verdad que en este momento yo considero, así como lo de las oficinas turísticas, la de la folletería, todo lo que voy nombrando, que pienso que hay muchísimo para hacer en el Uruguay, lo estoy nombrando, y quizás parezca, ¿a qué lejos que estamos de todo esto? Lo observo y lo quiero plantear hoy como grandes oportunidades. Son oportunidades, son áreas que están casi inexploradas en muchos casos, y son oportunidades, una gran oportunidad. Antes de continuar con las normas aprobadas durante el 2019, se me ocurre comentarles las que nos encontramos analizando en este momento, que se trata de una normativa que habla de turismo inteligente. Claudia, perdón, te hago una consulta. ¿Dónde hay alguna página o algo donde se pueda conseguir lo que dice la norma? ¿Hay un lugar específico? Las que estamos tratando y discutiendo en este momento, no. Ah. Pero nosotros, que estamos como representantes de sociedad civil, siempre nos permiten y nos dan sitios de internet para que compartamos con el interesado que quisiera verlas y que quisiera inclusive hacer alguna sugerencia. Así que a mí me encantaría que Alejandro después me pasara a las personas interesadas, que yo pudiera ir compartiendo, porque la verdad que lo que quiere el Comité de Turismo es recibir la mayor cantidad de opiniones posible, que esto sea una base amplia, justamente para que después cuando digamos, bueno, vamos a entrar en la certificación, no nos planteemos cosas imposibles o muy alejadas de la realidad del Uruguay. Lo del turismo inteligente, que es la que estamos viendo hoy,
perdón, antes que también quería decirles que en UNIT, por esto de la pandemia, ellos son los que venden las normas que salen, ¿no? Su oficina está allí en la Plaza Independencia. Pero hay muchas que salieron recientemente que están, se pueden descargar, o sea, que se pueden leer desde internet. Justamente por el tema este de la pandemia, para no tener que irlas a comprar o qué sé yo, hay una cantidad que están a disposición y que se pueden entrar. Pero estas en particular, ya te decía, que son las que estamos discutiendo ahora. Estas me encantaría que luego Alejandro me diera como los que estuvieran interesados para opinar. Como les decía, lo del turismo inteligente, Te corto un poco, ¿quién puede pensar? También son palabras que parecen difíciles de comprender, pero tienen que ver, no es difíciles de comprender, sino que parecía que no va, decíamos turismo sustentable, decíamos ecoturismo, decíamos turismo social, pero turismo inteligente también es algo nuevo. Como les decía, viene enganchado con el de accesibilidad, porque tiene mucho que ver. En el turismo accesible estamos hablando de tratar de centrar los datos, de que el visitante que llega a una ciudad, por ejemplo, una persona con situación de discapacidad, pueda saber, porque están reunidos todos los datos, y todos los lugares culturales, lugares de esparcimiento, lugares de conocimiento, que esa persona con esa discapacidad que él tiene puede lograr acceder. Por accesibilidad va de la mano de inteligencia, de turismo inteligente, de guardar datos, de saber las expectativas que tiene el visitante. Yo les estaba comentando, y por eso les puse esta diapositiva, hace unos días nos enteramos con alegría que el área de Equibón estaba transformándose en la primera estación inteligente, no sé si la han visto, pero ya está. Una combinación entre espacio público y tecnología. Muchos serán los beneficios de contar con esta estación de Montevideo Inteligente. Es una estructura metálica con forma de árbol, si no la conocen, se las describo, que recoge el agua de lluvia y la utiliza para el riego. O sea, hablamos de sustentabilidad, porque turismo inteligente, accesibilidad, sustentabilidad, innovación, tecnología, conexión Wi-Fi, estación de recarga para celulares, un kit para reparar bicicletas para los ciclistas que pasean por la Rambla, dispensadores de agua fría y caliente, pantallas táctiles con información útil, con todo esto de los datos, que para un turista o un viajero es... Imagínense ustedes llegando a otro lugar del mundo donde puedan tener toda la información centralizada, es maravilloso. Toda la información turística, cultural, y la luminaria también es inteligente, porque estamos hablando de eficiencia, estamos hablando de... Dicen que las ciudades inteligentes desde este punto de vista que les estoy contando, son más justas. También sería un tema filosófico quizás a discutir, pero yo pienso que por lo menos nos vamos acercando. Quizás hayamos hecho mucho desastre con el medio ambiente, pero de a poco nos vamos dando cuenta cuál es el camino, de a poco nos vamos dando cuenta. Y bueno, todas estas cuestiones nos impulsan. Sí, te escucho. Claudia, Álvaro está pidiendo la palabra. Bueno, muy bien, Álvaro. Te escuchamos. ¿Álvaro? Perdón, porque había apagado el micrófono. Perdón, que es una cosita que tú te habías referido antes, que es, digamos, como tú decías, YouTube fue invitado por UNIT para integrar el comité de turismo. Digo, pero, digamos, más allá de que hoy es YouTube que integra el comité de turismo y mañana puede ser otra organización de la sociedad civil, lo importante es también que la sociedad civil participe. Sí. Y a mí me da la impresión, y no voy a no, es simplemente un comentario y seguimos, porque esto puede ser el tema de otra charla en sí mismo. Muchas veces la sociedad civil no es tenida en cuenta en las cuestiones del turismo. Es una cosa que es el gobierno, las empresas, bueno, a veces un poquito mete cuchara, yo que sé, el mundo académico. Entonces, fue digamos, es un caso raro el de UNIT, me pareció,
que siendo un organismo técnico, ¿no? Digamos, abierto las puertas a una organización de la sociedad civil. Me parece que súper meritorio, no sé cómo decir, una mentalidad muy abierta, porque lo técnico también podría caer muy fácil en la tentación de cerrarse en sí mismo, ¿no? Somos los técnicos, somos los que sabemos. Era simplemente esa reflexión. Gracias. Totalmente de acuerdo, Álvaro. Pienso lo mismo igual que tú. Pero también pienso que es la forma correcta de hacer las cosas, porque si no, si se aparta mucho, ¿cuántas normas vemos que nosotros en nuestro país nos vanagloriamos de cuántas leyes hermosas tenemos y pocas veces decimos, bueno, qué bien cómo las estamos cumpliendo, qué difícil que es salir del papel, ¿no? Y hacerlas carne. Bueno, esta es una forma, que las normas que salgan tengan una espalda ancha, que salgan de donde tienen que salir para después poder ser de aplicabilidad. Bueno, como les decía, la idea esta de la estación inteligente surge porque en Barcelona el año pasado Montevideo fue una de las ciudades finalistas. Y entonces ahora hay un departamento de desarrollo sostenible e inteligente en la Intendencia de Montevideo. O sea, esto es todo para hacer, y también está para hacer, para terminar de revisar esta norma que aparece aquí. Pero muy interesante es, imagínense que un viajero quisiera venir a Montevideo y se destaca Montevideo como una ciudad o como un destino inteligente. Ya viene con otra perspectiva, yo pienso que va a tener otro valor. Así como tenían valor las normas de calidad y que decíamos, ¿para qué va a servir la norma de calidad? Y que hoy nos damos cuenta que agregan valor en un producto. Bueno, yo pienso que a poco esto que estamos hablando también va a agregar valor. Un destino inteligente globaliza toda la información y la dispone al servicio del viajero. A su vez, el turista brinda su impronta personal con gustos. Ustedes fíjense que todo se maneja por Internet. ¿Cuánto de aprobación, cuánto de disgusto en un restaurante, por ejemplo, que uno puede ir y expresarse por Internet? Bueno, todos esos índices que las personas hoy están fijándose tanto para llegar a un destino, bueno, van a estar centralizados. Los beneficios de esta centralización de datos son variados, sobre todo lo que refiere a la accesibilidad universal, como decíamos, la sostenibilidad económica, social, cultural, medioambiental, que también son fundamentales. Por lo tanto, refiere a la actividad turística que con certificación de inteligente mejorará en forma trascendente la experiencia, tanto del turista como del ciudadano anfitrión, en lo que tiene que ver con la promoción turística, pero también en ámbitos de innovación. Ustedes imagínense un viajero que le guste el turismo aventura, que llegue a un destino inteligente, podrá tener centralizado, no solamente para una persona en situación de discapacidad, sino para quien viene hoy cada vez más con el destino, con el turismo, el turista que cada vez más especifica su forma, sus gustos. Ya no es aquel turista que sale, que viaja por conocer, por cualquier cosa. Ahora viene el turista más específico, más especializado. Por ejemplo, lo del turismo aventura. ¿Qué ventajas tendría? Por ejemplo, se asegura que ese destino tiene acciones emprendidas. Si tiene sitios certificados, por ejemplo, certificados con respecto al turismo aventura, y se fijara en esa base de datos, estaría buenísimo. Pero también se me engancha con la certificación, que ya salió también, esas normas salieron, de turismo aventura, que son un juego de 3 normas, unas que refieren a la seguridad de los viajeros. Imagínense, todo un tema, para quien le gusta el turismo aventura, todo un tema, saber que en ese sitio está certificado en seguridad. Una persona que por ejemplo, haga estas cosas en muchas ofertas que parece que no tenemos. En un momento parecía que solo teníamos el andar a caballo
como único turismo aventura. Bueno, ahora hay muchos centros que se estuvieron especializando para ofrecer algo más de turismo aventura en el Uruguay. Bueno, si uno quisiera certificar, habría también, como les digo, otra oportunidad, otra gran oportunidad, porque los viajeros están buscando estos sitios. Y en el Uruguay, bueno, tenemos una cantidad de organizaciones que se están volcando al turismo aventura, pero resulta que en el 2014 el Ministerio de Turismo sacó una ley referida al turismo aventura. Una de las primeras cosas que pedía el Ministerio de Turismo era que se inscribieran en una lista. Esa lista aún está virgen. O sea, sabemos que hay gente dedicada al turismo aventura, pero muy pocos se han inscrito en este registro, que era el primer paso, ¿no? Ya cuando hablamos de UNIT, estamos hablando de un paso muchísimo posterior, porque estamos hablando de certificación. Bueno, todo un camino aquí también para hacer. Esas eran 3, como les decía, estas 3 que aparecen allí en las diapositivas. Una es de seguridad, como les decía, otra es para los líderes, qué formación tienen los líderes en un lugar de turismo aventura, y qué información, cómo se le va a dar, cómo se le va a brindar la información al turista que viene en busca de aventura. Otro lugar para hincarle el diente si quisiéramos difundir estas cosas y que hoy parecen como cosas raras, pero en un tiempo van a ser exigibles. Para finalizar entonces, a ver, el que estamos también viendo ahora, como les dije, salió hace poquito. Hoy estamos con el de turismo inteligente, pero estuvimos analizando qué especificaciones tendrían que tener los establecimientos de alojamiento. Y aquí también otro referido a los sistemas de gestión de sostenibilidad. O sea, un alojamiento puede ser sostenible, estamos hablando de medio ambiente, de eficiencia energética, de cómo se lleva a cabo la gestión de ese lugar. Bueno, mucha tela para cortar allí. Estos lugares donde los visitantes pueden llamarse ecoviajeros o personas que buscan un turismo que no afecta el medio ambiente, van a buscar un hotel, no importa ya las estrellas que tenga el hotel, importa que ese hotel esté en concordancia con su mentalidad, con su forma de ver, con acceso a servicios respetuosos. En una palabra, que el turismo sustentable, como el turismo que promueve YouTube, se encuentre derramado en toda la cadena de valor. Hablamos de establecimientos donde, por ejemplo, no importe tanto la marca de los amenities, sino que los mismos provengan de productos fraccionados, por ejemplo. Nosotros el año pasado, no recuerdo bien si fue el año pasado o el otro, estuvimos en un seminario. Bueno, en ese mismo seminario donde por suerte pudimos ingresar a UNIT, donde se hablaba de turismo sustentable, y allí se presentó una empresa biocosmético autóctona que se dedicaba a preparar amenities con alma, ellos le llamaban, shampoo, jabón, etcétera, sustentables, sostenibles, elaborados con formas amigables con el medio ambiente, nada de químicos ni de agresiones, ni para el medio ambiente ni para la persona, que además tenían este agregado. Fíjense qué detalle más interesante. Eran con aroma a tanat, a yerba y a algas marinas. O sea, ellos creían que estos 3 elementos forman parte del Uruguay y que son lo que nos conecta como personalidad. Entonces quería que el viajero, el que se alojaba en ese establecimiento sustentable, pudiera, cuando se va a bañar o cuando se va a duchar, tener ese aroma que se lo podía llevar impregnado en su cuerpo cuando volviera a su destino. Digo, cosas muy interesantes que parecen tontas o de menor trascendencia, pero que a la hora del certificado del que yo les hablo, se preocupa de todas estas cosillas.
Cuando pensábamos en la adecuación de los requisitos a la infraestructura hotelera del Uruguay, siempre contamos con la opinión, por ejemplo, de los de la ARU, que son la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay, que solicitaban la posibilidad de certificar por sectores, porque justamente les parecía imposible poder certificar, por ejemplo, la piscina. Y hace poquito, tratando de preparar esta charla para ustedes, me fijé que una de las trabas más grandes para poder salir de la pandemia y habilitar los hoteles en Uruguay era justamente porque habían piscinas que no estaban a la altura, no podían ser incorporadas dentro de los hoteles. O sea que esto refiere a lo que hoy dije al comienzo. Las organizaciones, los operadores turísticos que sistematizan sus acciones, que se están preocupando por no solamente la cuestión financiera, sino por más aspectos, están mejor preparados para ahora que empezamos a salir, o para resistir a lo que nos sucedió. Estamos hablando de turismo responsable. Sí, te escucho. Sí, perdona, tengo a Fernando hace un ratito pidiendo la palabra. Ah, perdón. Te escucho, Fernando. Fernando. Perdón, estaba con el micrófono cerrado. Disculpen. En la charla que di sobre turismo, mejor dicho, sustentabilidad y sostenibilidad, sería bueno que, como son cosas diferentes, no es lo mismo, sería bueno que UNIT certificara por un lado la sustentabilidad y por otro lado la sostenibilidad, porque son conceptos muy diferentes. Y si los metemos en la misma bolsa, yo te tiro la idea a ver si es que se puede, que vos lo sugieras o algo por el estilo, ¿está? Sería bueno que para qué, podés ser muy sostenible, pero no muy sustentable. Entonces, es bueno empezar a pensar en esas cosas. O por lo menos que debata, que esté en la mesa, por lo menos que esté en la mesa, ya que no se pueda certificar de una y de la otra, pero me parece, te lo tiro, te lo dejo ahí picando y bueno, después ves lo que se puede hacer. Totalmente de acuerdo, porque además cuando hablamos discutimos estos asuntos, nos vamos muy específicos a las raíces de las palabras, porque así como hoy hablábamos temprano de la estandarización y de saber de qué hablamos cuando hablamos de esto, somos muy específicos para tratar de no entreverar. Capaz que yo ahora fui yo la responsable de hacer el entrevero, pero en realidad en UNIT se preocupa mucho de la terminología, que se use una cosa con la otra. Fíjate que acá en este sistema de gestión de la sostenibilidad, requisitos de servicio, está hablando de sostenibilidad y no de sustentabilidad. Y ese es el espíritu que quiso tener, porque no habla de sustentabilidad. En cambio, cuando hablamos de accesibilidad y cuando hablamos de turismo inteligente, ahí sí habla de sustentabilidad. Estoy de acuerdo, y si hubo confusión por parte mía, pido disculpas, y voy a tomar el sallo para, cuando hablemos de estas cuestiones, quizás hilar bien finito como estás proponiendo tú. Claudia. Perdón, y una cosita, en realidad no fuiste tú, no, yo lo hice porque vi ahora turismo sustentable, pero en algunos momentos hablamos de sostenibilidad, y eso me quedó picando, y dije, bueno, se lo quiero decir porque sería bueno, nada más. Perfecto, recojo el guante. ¿Qué me decías, Alejandro? Sí, Claudia, Lina me comenta por chat que estuvo en la jornada del año pasado del tema accesibilidad, y que quedó claro que lo básico de la accesibilidad son las veredas, y no hay ciudad que se pueda presentar como tal si no resuelve primero la circulación de todos, empleando. Viste que Montevideo hizo grandes esfuerzos, ¿no? Sí, por los locales mostrarse al turismo.
Perfecto. Empezando por los locales mostrándose al turismo. Una pregunta mía. Sí. Las normas UNIT no serían una de las que pueden reglamentar un poco más el tema de las estrellas de los hoteles. Viste que ahora salió una ley del Ministerio de Turismo que habla sobre los hoteles y ya no se habla más de estrellas. Sí, eso lo sé. Ah. Porque digo, en su momento las estrellas acá no era lo mismo que se aplicaba en otros países. O sea, sí. 3 estrellas no era lo mismo 3 estrellas acá que en Argentina o en Estados Unidos. Claro. Porque acá tomaban totalmente distintos los criterios. Exactamente, y la diferencia entre un hotel y otro ahora va a ser la certificación de estos alojamientos. Contar con certificación o no contar con certificación. Más allá de que la jerga popular va a ser muy difícil que desaparezca. En la forma más normal que nos relacionamos nosotros con las cosas, eso de las estrellas va a ser muy difícil que se lo saquen. Sacárnoslo personalmente, volvemos al tema aquel, cuánto nos cuesta cambiar, que preguntamos inmediatamente de cuántas estrellas estamos hablando. Sin embargo, esa forma de calificar a los hoteles ya no va más. Ahora vamos a tratar de que, así como en el mundo, la forma de diferenciar un hotel de otro va a ser estas certificaciones, contar con esta certificación. ¿Bien? Bien, me dicen acá en el chat cómo es posible que se pretenda hacer cumplir las normas y que no sean todas gratuitas para poder difundirlas. Sí, hoy como te decía yo, están accesibles en este momento de pandemia, yo creo que la mayoría está accesible para poderlas ver. Y bueno, el costo es muy bajo. Yo no soy UNIT, solo voy y brindo mi opinión y escucho y se la transmito a YouTube. Claro. Y bueno, pero no, a mí me encantaría que fueran gratis. Estoy de acuerdo. Bien. ¿Sí? Sí. Era eso. Después Fernando nada más en el chat pone un decreto del Mintur que prohíba usar las estrellas. En sí ya salió un decreto por otro lado de cómo va a ser el tema de la calificación de los hoteles y demás, ya las estrellas en sí quedan nulas automáticamente, sí. ¿no? Sí, pero va a ser muy difícil que se vaya de la conversación, ¿no? Sí, si el ministerio no hace la difusión correcta o no empieza a manejar alguna forma de hacer entender que las estrellas ya acá en Uruguay no corren, van a seguir con las estrellas. Estemos hablando de establecimientos que están integrados con el medio ambiente, yo qué sé. Nosotros tenemos cantidad de lugares que podrían acceder a una certificación de alojamientos sustentables. Claro. Estamos hablando del turismo rural, hay muchos lugares donde ya las cuestiones se dan de hecho. Si uno alejados del turismo más comercial, por así decirlo, claro, sí. Nosotros tenemos lugares que podrían perfectamente, y que hoy son muy solicitados, como les estaba por comentar. Como decíamos desde el comienzo, aquellos destinos que venían trabajando por esta forma de hacer turismo, con un turismo responsable, por brindar una experiencia diferente, pero no relacionada con el consumo y lo material. Playas aisladas, ¿cuántos lugares tenemos? Entornos rurales, me parece que van a ser las estrellas, hablando de estrellas, de los nuevos destinos que van a emerger luego de esta pandemia. Las empresas y destinos que se están levantando es porque ya estaban trabajando en estas cuestiones. Sí, la naturaleza por lo menos es lo que se visualiza. Digo, con esto de la pandemia, el tema naturaleza creo que va a crecer un poco más de lo que ha crecido hasta ahora. Exactamente. Sí, tal cual. Lo que quería simplemente para terminar, el que ya tenía, como dije desde el comienzo, sellos de eficiencia. Fíjense que ahora van a empezarse a hablar de sellos sanitarios para ser destinos de posibles receptores de turistas.
Y bueno, todos estos protocolos de los que venimos hablando y que ya estamos acostumbradísimos a ver en lugares gastronómicos o en empresas, esos protocolos que se están comenzando a decir, bueno, para abrir, para reabrir o para mantenerme abierto voy a cumplir con esto, con esto, con esto y con esto. Bueno, son exigencias que vienen por la pandemia, pero imagínense que si ya tenían sus propias exigencias, porque ya tenían sus procesos sistematizados, estos protocolos, los empleados y las personas que ya estaban integradas, tenían integradas estas formas de actuar, les va a resultar más fácil. Entonces, si ya tenían algún tipo de certificación, un sello sanitario va a ser un sello más. Pero para quien estaba totalmente alejado, les va a resultar bastante difícil. Estos sellos sanitarios pueden llegar a ser, como se dice también, un greenwashing, que lave la cara de alguna empresa que no esté trabajando en realidad bien. Pero este riesgo siempre existe, ¿no? Para eso existen los organismos certificadores como ISO, como UNIT, que tienen ya muchos años caminando por estos andares de normas y de estandarizaciones. Entonces yo pienso que quien certifique con estos lugares que ya tienen años de estandarización van a ser sellos más creíbles que otros. Eso es más o menos lo que quería comentarles. Y si tienen alguna pregunta o observación o lo que quieran, nos pasamos un poquito, ¿no? Una hora. No, estamos bien. Estamos bien. Sí, estamos bien, estamos bárbaros. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o algo. Mientras tanto, Fernando Tabú dice de armar una app con destinos y hoteles sustentables. Sí, eso es otra opción. Estoy de acuerdo. Gisela. Sí, perdón. Pensaba que en realidad las certificaciones tienen un riesgo. Muchas empresas se certifican, la usan como marketing, pero después no mantienen el certificado. El certificado generalmente no, está dispuesto que se renueve cada 3 años. Tal cual. Pero muchas veces la gente usa ese certificado un tiempo como marketing y después no se preocupa en mantenerlo. Bueno, eso... Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y yendo a visitar empresas, ya sea por responsabilidad social o por cualquier otro motivo, me doy cuenta de eso que tú decís. Hay muchas empresas que pretenden lavar su imagen, inclusive por responsabilidad social, como te decía. ¿Cuántas empresas en el mundo hay que tienen el sello de responsabilidad social y cada tanto aparece niños trabajando o accidentes laborales que no podrían haber sucedido jamás? Pero bueno, de eso no nos libramos, ni con esto ni con nada. Pero bueno, yo pienso que, como decíamos al comienzo, la sistematización tiene sus pros, sus contras, no nos podemos ir ni para un lado ni para el otro. Es bueno conocer de qué se trata. Las empresas, sí, ya, perdón, Tabo. Las empresas, acá pregunta Lina, por incumplir las normas no tienen una sanción o una inhabilitación, ¿no? O sea, lo que pasa es que estamos hablando de voluntariedad, son normas voluntarias. Lo que tendría que ser una ley, tendría que ser por ley el tema para la sanción y demás. Por ejemplo, cuando te dije lo de los elementos de protección personal, sí está enganchado con una ley, con el decreto de seguridad y salud, que dice que esos elementos de protección personal tienen que estar certificados por UNIT. O sea, tienen que cumplir con la normativa de UNIT. Solo en algunos de esos casos es que sucede, pero en estos casos del turismo no hay ninguna obligación. Sí, te escucho. Pero yo estoy pensando, no puede haber, de alguna forma, ya que podemos desarrollar una app que permita que las personas conozcan los destinos sustentables, también podemos hacer que esa misma app la gente califique los destinos sustentables y que la gente opine sobre si realmente está
la energía no es de UTE, o bueno, si es de UTE, pero es solar, con autorización de UTE, si los baños tienen características psicológicas o no, o toda la propuesta en sí, si es comida orgánica o no es comida orgánica, que no es fácil de descubrirlo, obviamente, pero pensar también un poco en la opinión del cliente, como sanción de alguna forma. Que el cliente diga, no, este hotel no está cumpliendo con estas normas. Son ideas que ahí andan, es lo que yo me quise transmitir más que nada. Si yo pienso, Fernando, que esa forma es la más efectiva, que cuando empieza a aparecer en internet opiniones negativas sobre un lugar, al empresario probablemente le duela más que venga una sanción por parte del gobierno. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Claudia, Francisco tiene una pregunta para ti. Sí, cómo no. Hola, mirá, me estaba pensando ahora con el tema que estaban comentando de la certificación y que dura 3 años y demás. Yo no conozco mucho del tema en profundidad, pero después que recibe la certificación, obviamente que pasa, me imagino que en la previa, por un proceso de ponerse al día, de cumplir todas las cosas que le piden. Una vez que les dan la certificación, en esos 3 años que dura, sí, ¿hay alguna especie de control, de verificación, de visitas, de algo, no sé, algo así? Sí. Sí, mira, en cuanto a otras normativas, como yo te decía, que está bien papada por la de calidad, las de medio ambiente y la de seguridad y salud, el comportamiento es el siguiente. Uno pide la certificación cuando tiene una consultoría, o sea, algún consultor tiene que venir a tratar de que tu operador o tu empresa o lo que fuere que tengas, tu alojamiento, empiece a cumplir con los parámetros, primero el consultor, ¿no? Que sepa asesorarte para que tu alojamiento comience a cumplir con la normativa. Luego que tú crees que tu alojamiento ya está pronto, pedís la certificación. O aún hay una cantidad de organismos certificadores. No está solamente UNIT, está el LATU, que por LSQA se llama el organismo que trabaja con Austria, que también certifican cualquiera de estas normas que te estoy hablando. Entonces, viene un certificador, viene como una auditoría, tú pedís, mira tus procesos y si no hay ninguna observación muy grande, te otorga el sello. Al otro año es de recertificación y al otro año podría ser menor el costo, o sea, es año y cada 2, al año y cada 2, es así como se hace. Y si vos tenés un sello viejo, siempre sos vos el responsable de lo que estás mostrando, digamos. Y es motus del cliente, digamos, de nosotros, de los visitantes, mirar, este sello está renovado, lo estás usando como corresponde, siempre va a ser el cliente, digamos. Porque yo veo también, así como ustedes están diciendo, sellos de calidad que sean ya... Pero está bueno saberlo. Estamos hablando de empresas responsables que quieren certificar sus procesos. Bueno, certificó, quiere volver a certificar, puede volver a hacerlo. Y renovar. Ok. Claudia, Álvaro está pidiendo la palabra. Sí. ¿Cómo no? Álvaro. La pedí a la antigua, tipo escuela, porque no encontraba la manito de... En esas cosas me trae recuerdos. No, yo creo que súper interesante, es un tema bien complejo, bien interesante, y sin duda es la tendencia, ¿no? Digamos, yo tenía un comentario brevísimo y después tenía una pregunta para hacerte, Claudia, y capaz que hablar un poquito de eso. El tema de la certificación, nosotros en el año pasado y el anterior, nosotros YouTube digo, tuvimos la oportunidad de hacer una capacitación in company para unos mayoristas que se llaman South American Tours, que ellos le venden
paquetes muy, muy específicos, es un turismo de élite, se puede decir. Le venden paquetes muy específicos a grupos muy pequeños, especialmente que vienen de Alemania. La sede de South American Tour, la central, está en Frankfurt, y le venden a alemanes y europeos, generalmente algunos estadounidenses, no sé qué. Y ellos están llevando adelante un proceso de certificación con una certificadora que se llama Rainforest Alliance, que es una de las más prestigiosas que hay. Seguro, estamos hablando de mucho dinero, porque, digo, el proceso de certificación es voluntario y cuesta plata, muchas veces cuesta mucha plata. Entonces, el prestigio del sello que te dan, bueno, hay que pagarlo. Y a mí me dio la impresión, por lo que ellas contaban, ellas digo porque eran todas chicas, que era un proceso muy riguroso, muy serio, muy exigente. Bueno, habrá de todo como en todo, ¿no? Pero digo, en fin, fue la impresión que me dejó, ¿no? Esa de esta certificadora, ¿no? Sí. No, y después, un poquito en esa línea, la pregunta es la siguiente, ¿no? Esta tendencia a las normas, y que por más que es voluntario, muchas empresas empiezan a plegar porque ven que es algo que le agrega valor a su servicio, es algo que pueden mostrar, tenemos esta certificación, este sello, esta norma. ¿En qué medida podría hacerlo como más, podría ser el acceso a los servicios turísticos más restrictivos desde el punto de vista económico? O sea, que se transformen en cosas caras, muy caras, porque es una de las, en el foro allá que hicimos con la Católica, me acuerdo que una de las cosas que se reflexionó fue si la sustentabilidad, era muy provocativa la idea, si la sustentabilidad no terminaba siendo como una especie de lujo, que ¿se entiende? Si los servicios sustentables no terminaban siendo como una especie de servicio del nuevo lujo, no el de las 5 estrellas, que pueden pagar realmente muy pocos, porque ¿se entiende un poquito la idea? Totalmente se entiende. Me quedo pensando eso, porque es como verlo de otro lado. No, tal cual, es perfecto. Yo pienso que puede pasar eso que tú estás diciendo, perfectamente. Yo pienso que ahora vos querés comprar un tomate orgánico y quizás salga más dinero que un tomate, bajando y cambiando el ejemplo, salga más caro que un tomate que tenga, que sea un híbrido, yo no sé, que tenga fertilizantes que no quiero comérmelos. Pero bueno, siempre va a ser una elección. Yo estoy segura de que no sería lo mejor lo que está pero me doy cuenta de que es una acción para los operadores, ¿no? Ofrecer, estoy ofreciendo esto y sería contradictorio, pienso yo también. Una tentación contradictoria. No tendría nada que ver con la sustentabilidad, con los principios de los que hablamos. Pero bueno, siempre está, el negocio siempre está. No sé si a ver, Lina dice acá, es como el cuento de vegetales orgánicos, termina siendo cada vez más grande la brecha con el resto. Y bueno, va a depender siempre de los usuarios, esa es mi humilde opinión. Yo pienso que uno tiene que presionar para que todos los establecimientos sean así, que que uno no vaya a un establecimiento que respete principios y además se aproveche de mí económicamente. Digamos, siempre vamos a ser nosotros los que elegimos. En este tomate iría a comprar un tomate orgánico que no me esté robando, pero a su vez quiero que sea orgánico. Y creo que hoy voy a presionar para que esté esa oferta arriba en el mercado.
Si se sigue considerando un lujo ese tomate, o sea, ¿entienden lo que digo? Va a haber una masa crítica que va a tener que ir peleando para que las cosas sean buenas para todos. Sí, sí. Fernando. Sí, con respecto a ese tema, mal o bien existe, se rige por la oferta y la demanda, de hecho. Digo, el tema es que los consumidores no estamos acostumbrados a exigir. Quien parece, la pregunta que nos hacemos y que se la han hecho, no yo, se la hace un montón de gente en el mundo, ¿qué es el mercado? Esa es una pregunta, es una entelequia, es algo que no hay una explicación, el mercado es simplemente todas las variables financieras, o el mercado somos los seres humanos que consumimos tales productos y tenemos derechos a exigir eso. En Alemania, por ejemplo, mi experiencia personal, hay una ley de defensa del consumidor, no como la de acá, todavía mucho más estricta, donde el consumidor tiene derechos a exigirlo. Entonces, vuelvo a decir, y además exigir por ejemplo, que el turismo haya ofertas para todos, porque además, algo que yo siempre sostengo, el turismo es una necesidad de los seres humanos, no es algo de lujo, no. Entonces, para eso tenemos que exigirlo, pero si la gente no exige y paga lo que paga, no funciona. Entonces, y también tiene que ver con la producción y tiene que ver con otra cosa que es la cadena de valor dentro del mercado turístico. ¿Cuánta gente intermediaria que lo único que hizo un pasamano se está enriqueciendo a costa de la gente que hace las cosas, que trabaja? Y eso pasa en un montón de actividades económicas, no es la única. Entonces, eso también habría que regularlo. Si vos querés tener una ganancia, tenés que invertir, si no, vos sos un avivado, te estás metiendo en un lugar que no te corresponde. Entonces, por eso que también, y eso, como digo, no es fácil de lograr, y eso se logra cuando la ciudadanía participa. Si no participas de tu ciudadanía, obviamente que te van a pasar por arriba. Es obvio que te van a pasar por arriba, porque vos no exigís nada, callás la boca. Entonces, ¿cómo es la frase que dice? El que calla, otorga. Simple, es simple. Y bueno, tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas. ¿Y cómo cambiamos? Y bueno, no otorgando. Pienso que por ahí viene también. Y yo sé que no es el tema unir, pero ya que salió al tema, tenemos que empezar a no callarnos la boca, hablar, crear espacios de diálogo con quien sea y decir, bueno, muchachos, ¿por qué su producto tiene el valor que tiene? Porque ustedes quieren ganar en un mes o en 2 meses lo que deberían ganar en un año. Entonces, ¿y qué podrían hacer ustedes para no vivir de 2 meses o 3 meses, sino de los 12 meses? Por ahí viene. Yo pienso que por ahí. Cuando nos quejamos le estamos dando una oportunidad a la empresa para que mejore, para que se dé cuenta que tiene una oportunidad de mejora terrible ahí. Si nos callamos, en realidad eso se revierte en algo negativo, porque le vamos a ir a contar a nuestros amigos, a la familia y demás, todo lo negativo, y la empresa se perdió la oportunidad de conocer nuestra opinión. Tal cual. Y ahí decimos, el Uruguay es caro para hacer turismo, obvio que es caro. Con respecto a lo que decías del consumidor, nosotros no tenemos conducta, cultura del reclamo, eso que decías de que se escuche nuestra voz. Yo he preguntado en mis cursos de responsabilidad social, si la persona se lleva un producto que está vencido de un lugar,
si va y qué hace, la mayoría me dice no hago nada. ¿Entienden? Y hay lugares del mundo, no sé si Alemania y ustedes que han recorrido, que son capaces de hacer caer cadenas de supermercados, porque no van, porque se juntan y no van, y bueno, se están vendiendo. ¿Cuántas veces escuchamos que en tal o cual cadena de supermercados están vendiendo tal cosa en mal estado? Y sin embargo, siempre están llenos de gente. Hay lugares donde, o sea, ¿me entienden? Que hay como una educación que está faltando para que la educación sea esa del consumidor, es el que tiene el poder. Como decía Fernando. Estoy de acuerdo. Eso se llama boicot y no lo hacemos. ¿Cómo? Eso se llama... No se escuchó al final. Boicot, creo que estaba diciendo boicot. Ah, boicot. Sí. Sí. No sé si hay alguna pregunta más. Ya estamos más o menos en hora para ir finalizando. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Si no, ya vamos terminando. Voy a empezar agradeciendo primero a Claudia, a YouTube, a Álvaro que fue el que me llamó y me dijo, tenemos interés de hacer una charla, y bueno, y ahí le dije que sí. En principio estábamos viendo hacer una charla con Álvaro y después, bueno, surgió la posibilidad de hacer esta, me preguntó si nos interesaba y es una de las cosas que más nos interesa. Inclusive estamos evaluando ver cómo viene el programa del Congreso para poner algo de esto, que todavía estamos en evaluaciones de pila de temas, porque el Congreso está creciendo. Y agradecer a Claudia por esto, porque estas charlas son importantes para que se conozca realmente lo que es UNIT. Yo he estado en UNIT, ahí en Ciudad Vieja, en la Plaza Independencia, con algunas charlas y demás que cuando van a conocer algunas normas o algo, y me parece que es importante que se conozca y que sepa la gente lo que son las normas y por qué existen. Eso está bueno. Agradecer muchísimo por la charla, fue muy interesante. Y bueno, muchas gracias por el tiempo y por estar hoy en la charla. Yo les tengo que agradecer a todos ustedes, me encantó esta charla, y como decía Fernando, si hay algo para hacer es intercambiar, y esta es una oportunidad que nos dieron. Para mí, muy, muy productivo. Es la idea esta, la del Congreso. Nosotros, cuando proponemos hacer algo, es la idea que sea productivo y que sirva para todos. El tema de aportar algo a la capacitación, a la profesionalización, o que se conozca algo específico que sirva para el turismo, o para la gastronomía, o para la hotelería. Para mí turismo es todo. Alejandro, ¿pensás si es posible en el turismo crear algún momento para hablar de estos temas con los empresarios? Sería bueno. Es la idea, es una de las ideas que tenemos. Estamos tratando de organizar el tema de los disertantes y el tema de horarios, que no es fácil porque no podés tener todo el día a una persona sentada adelante de una computadora, pero es la idea de poner alguna otra charla en el Congreso, porque es un tema muy interesante. El Congreso tiene un día extra ahora porque hay gente internacional que merece ser escuchada, y la idea es que haya, aparte de estudiantes, docentes y demás que siempre tenemos, que se unan los empresarios uruguayos a escuchar las charlas esas, porque es importante que los empresarios escuchen estas cosas y que escuchen a los que opinan también después de cada charla, de las preguntas que hacen y los intereses que tienen. Esa es la idea del Congreso, y más ahora que es virtual y que todos pueden ponerse adelante de la computadora a escuchar desde la casa, no tienen que moverse, no tienen que pagar alojamiento ni nada. Sí, eso es verdad. En el chat tenés muchos agradecimientos por toda la información que has dado, y bueno, agradecerte una vez más por aceptar a esta charla, y bueno, y trataremos en lo posible de seguir con este tema, porque la verdad es interesante. Es sí, muy interesante. Por supuesto.
La idea es después como hablar, como... Y sí, estamos como en contacto. Sí, claro. La idea era, como hablábamos hoy, antes de empezar con toda la charla, la idea después del Congreso seguir con un ciclo de charlas. Ahí va, perfecto. Entonces podemos... Sí, porque va quedando ahora el martes que viene, si no le erro, sí, el martes que viene, con Jacobo Malovani, después ya vamos a cortar. No sabemos si en agosto vamos a tener ciclo de charla, pero si no, después del Congreso, seguro que en septiembre mismo ya reiniciamos el segundo ciclo. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, Claudia. Buenas noches. Gracias a todos por estar. Gracias. Gracias a los que no participaron también, gracias.